señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a este último acto público de la Real Academia de San Romualdo del curso 2018-2019. Solo nos queda el fallo del concurso de cuentos Puente Suazo, para lo cual el próximo día 18 se reunirá el jurado y dará el fallo correspondiente, pero que será publicado en los medios de comunicación. Tendrán ustedes conocimiento de cuál será el fallo del jurado. Doy hoy la bienvenida especial al señor alcaldesa y al señor rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Pinilla, que nos acompañan, y además les doy la enhorabuena en nombre de la Real Academia por sus éxitos electorales en los últimos, cada uno en su ámbito. Muchas felicidades. Este último acto, como ustedes saben, consistirá en la presentación del poemario Pon Amor, del que es autor nuestro compañero don Antonio Bocanegra Padilla. Tiene la palabra la señora secretaria general, doña Adelaida Bordés, para la lectura de la... En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta academia el pasado... A ver. ¿Ahora? Disculpen. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 27 de junio de 2018 y recogida en el acta número 330, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso la presentación del poemario Pon Amor, finalista del Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo 2017, del que es autor el ilustrísimo señor don Antonio Bocanegra Padilla, doctor en Filología Anglo-Germánica por la Universidad de Cádiz y académico de esta. Su ingreso tuvo lugar el 13 de diciembre de 1994. Será presentado por el ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giralde, doctor en Filología Hispánica y académico correspondiente, cuyo ingreso en esta tuvo lugar el 14 de febrero de 2012. Don Francisco Melero Mora, colaborador de esta academia, nombrado el 30 de mayo de 2017, tiene a su cargo la composición y dirección musical. Junto a don Antonio de la Cruz Domínguez acompañan con sus guitarras al tenor don Rafael Collantes Goma, que cantará poemas del autor. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. A continuación se va a proceder a la proyección de un vídeo relacionado con el poemario del doctor.
excelentísima señora alcaldesa de la ciudad de San Fernando, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Cádiz, excelentísimo señor presidente de esta Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, académicas, señoras y señores. Una ocasión gozosa nos reúne hoy en esta sesión. La presentación de un nuevo poemario de nuestro querido compañero, el ilustrísimo señor don Antonio Bocanegra Padilla, titulado el libro Pon Amor, homenaje a San Juan de la Cruz, que fue finalista en 2017 del muy prestigioso Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo, entre casi 300 poetas participantes procedentes de una treintena de países. Esto nos da idea del mérito y de la calidad literaria de la obra que ahora presentamos. Este premio fue creado por Fernando Rielo en 1981 con el fin de promover la poesía mística y dar a conocer a aquellos poetas que unan una elevada espiritualidad a una auténtica expresión literaria. Y cuando esta premisa no se cumple, se pretende otorgarlo, antes de declararlo desierto, a verdaderos poetas que, aunque no puedan ser estimados como místicos en un sentido estricto, sí aporten una delicadeza digna de respeto. El reconocimiento general alcanzado por este premio, convocado por la Fundación Fernando Rielo, ha permitido que la ceremonia de entrega del mismo se haya celebrado en distintas sedes internacionales tan prestigiosas como la ONU en Nueva York, el Senado de Francia o la UNESCO en París, el Ayuntamiento de Roma, la Sala Gótica del Ayuntamiento de Colombia, el Museo del Prado en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, o la Sala del Consejo de la Provincia de Bolonia, o la Embajada de España cerca de la Santa Sede. Cada año cuenta con el apoyo de un amplio comité de honor formado por académicos de la lengua, de la historia y de las ciencias morales y políticas, así como por destacados escritores, poetas, hispanistas y rectores universitarios. El extraordinario prestigio de este galardón motiva la competencia de muy buenos poetas que al concurren. Por eso tan meritorio como ganarlo es quedar finalista del mismo, como ha sucedido con el libro de Antonio Bocanegra Padilla en la 38ª edición y que ahora ve la luz. La necesidad de la poesía en el mundo actual y de la poesía mística en particular la expresó el propio Fernando Rielo en 1985 en un discurso ante la UNESCO. Decía entonces: la poesía es forma de una cultura que pasa por una espiritualidad insobornable. Privada de este paso, no puede darnos el fruto de la paz. Y la cultura es sabiduría que eleva a sistema las intuiciones de la vida. Su lenguaje, la poesía, su fruto, la paz. Por eso, antes de entrar a valorar a fondo este libro, conviene que nos detengamos antes en recordar algunas ideas sobre la cuestión. Así, unos conceptos generales sobre ascética, mística y literatura. En la España del Renacimiento se produjo una enorme floración espiritual que se orienta en dos direcciones, la ascética y la mística. No es fácil, ni aun dentro de un aula de teología, distinguir la una de la otra, ni tampoco la mística ortodoxa de la heterodoxa. Ahora, a nosotros, de cara a la literatura, nos interesa, por encima de estas distinciones, el estudio de la expresión literaria de estas aventuras interiores del alma humana. Además, hoy se prefiere llamar espirituales a los escritores que antes se clasificaban en ascéticos y místicos. Y así se ha llamado la colección Espirituales Españoles, que en los últimos años ha estado en la vanguardia editorial de estos temas en nuestro país. Sin olvidar que ya Nicolás Antonio, en el siglo XVII, rotulaba así los libros de ascética y mística. Ascética sigo espiritual, es decir, ascética, cosas ascéticas o espirituales. Debemos empezar, pues, por la semántica de ambos términos. Primero por ascética, porque es una noción mucho más sencilla que la de mística y la presenta además en el recorrido del espíritu hacia Dios. Ascética, del griego askesis, pasó por una serie de significados en el campo semántico amplio que derivaba siempre de la voz trabajo, ejercicio, pudiendo ser este atlético, moral, religioso, etc. San Pablo lo pone ya en la medida de nuestros místicos, al darle el sentido de esfuerzo para alcanzar la perfección, relacionándolo en una imagen literaria famosa con el esfuerzo de los atletas, en la primera carta a los Corintios.
El significado de mística, en cambio, es más complejo. Viene del griego myein, que significa cerrar. Místicos vale pues por cerrado, arcano o secreto, es decir, algo misterioso, algo oculto. Ya los griegos relacionaron este sentido del secreto con los misterios religiosos. Después, con el cristianismo, la voz mística pasa con frecuencia a ser adjetivo de teología, formando el clásico sintagma teología mística, que a través de la Edad Media y hasta nuestros místicos del siglo XVI se opone a teología moral o especulativa, es decir, teórica y racionalista, siendo la teología mística un hecho más vivencial, experimental, es decir, una praxis. Así, frente al sentido cotidiano de la voz mística, por el que entendemos una situación anímica de gran intensidad afectiva, en la que el ser humano se siente fundido con la persona amada, en estricto sentido teológico, la mística entraña la actuación de los dones del Espíritu Santo de un modo divino y sobrehumano que produce ordinariamente una experiencia pasiva de Dios o de su acción divina en el alma. A estos dos sentidos, siguiendo a Ciriaco Morón Arroyo, hemos de unir el psicológico, fundamental para el terreno literario que nos ocupa. Desde este sentido entendemos cómo una persona estudia y analiza la presencia de Dios en su alma y las vicisitudes por medio de las cuales llega a obtener una unión con la divinidad. Presupone un gran poder psicológico capaz de desentrañar los más delicados recovecos del hombre, en la capacidad de bucear en lo más profundo del alma. El místico, además, si es ortodoxo, acepta la teología, pero va más allá, como ha dicho Emilio Orozco. Aspira a la posesión de Dios por la unión del amor y procede como si Dios y el alma estuviesen solos en el mundo. Siendo así, el misticismo, como estado de ánimo, puede dar lugar no solo a una teoría mística, sino también a una ontología, en la cual el ser es espíritu que, movido por el afán amoroso, alcanza un conocimiento de Dios al que no llega por el solo razonamiento. Sin duda alguna, esta intensa introspección, especialmente rica en la mística española del siglo de oro, está muy relacionada con la época histórica en que se produce, el humanismo, el Renacimiento, y está literalmente vinculada con el descubrimiento de la intimidad del ser humano, el despertar de la psicología individual, frente a un cierto colectivismo anímico medieval, por el que la mística de esta etapa se vale especialmente de alegorías externas, mientras que la mística del siglo XVI va directamente al autoexamen. Y esta situación ha de ponerse en conexión con corrientes religiosas como el erasmismo, el protestantismo o el iluminismo, y con géneros literarios evidentemente afines, como eran la novela pastoril, la de caballerías o la sentimental, y los libros de confesiones íntimas y de carácter autobiográfico, y también el petrarquismo o la lírica tradicional. Las dos laderas. Damaso Alonso subtituló su estudio sobre la poesía de San Juan de la Cruz con el rótulo Desde esta ladera. Planteaba así uno de los problemas fundamentales de la mística, cómo ésta tiene una doble vertiente, temática hacia Dios y artística, expresiva hacia la literatura. Dos laderas que se empotran de una forma indisoluble, como los conceptos tradicionales del fondo y la forma. Digamos algo de estas cuestiones teniendo presente los trabajos de Morón Arroyo y de Orozco. Podemos partir de aquellos místicos como San Juan que han escrito su experiencia en verso y luego han analizado en prosa sus propios poemas. En ellos vemos muy bien cómo a la síntesis poética que expresa lo inefable sigue un proceso de análisis lógico tendente al racionalismo, en el que quiere hacer teológico el secreto, o sea, la experiencia mística. En términos literarios, la cuestión es la siguiente: inspiración y serie literaria. Hoy sabemos que todo escritor se inserta en una serie literaria y que su obra no se explica bien hasta que esta labor de inserción no está del todo hecha. Aparentemente esto va en contra de la inspiración, entendida en su sentido tradicional, pero no es así. Ocurre que hay poetas que nos han dejado sus notas, sus lecturas, y que por ellas llegamos mejor a la génesis de su obra, mientras que otros parece que han escrito directamente, sin el manejo de ninguna fuente. Sin embargo, el proceso ha sido similar, ya que en el segundo caso la gestación ha sido paralela al primero, pero interior, invisible y hasta subconsciente, no sobre el papel, sino sobre el alma.
Esto puede explicar el proceso literario de la mística como un proceso paralelo al artístico. El místico recorre el camino de todo escritor, incluso como místico, como buscador de la unión, y procede, como hemos visto, por lecturas, representaciones, introspecciones, etc. Si Dios le dicta o no es un problema secundario desde el punto de vista de la expresión literaria de la mística. Desde esta ladera, porque el dictado pasa a ser antropología en la psique del místico. Pero luego el místico trabaja como todo escritor, intenta expresar artísticamente lo que ha sentido, lo que ha experimentado. Incluso en el sentido más ortodoxo podemos decir que Dios obra en los hombres, por los hombres y con los hombres. Así, cuando San Juan de la Cruz fue preguntado por la Madre Magdalena del Espíritu Santo acerca de si Dios le había dado las estrofas del cántico espiritual, el poeta respondió con toda gracia y tranquilidad: hija, unas veces me las daba Dios y otras las buscaba yo. Desde esta ladera, la crítica nos ha demostrado muchas veces cómo en esa búsqueda de la expresión literaria, de la experiencia mística, el escritor trabaja, como no podía ser de otro modo, igual que un hombre inserto dentro de la serie literaria en la que está situado. En el caso de San Juan de la Cruz, su punto de arranque, de inspiración diríamos, puede ir desde la cancioncilla tradicional hasta la lírica más culta del Renacimiento, pasando por la poesía a lo divino. Los recursos de la literatura mística. El místico no es necesariamente un escritor, sino una persona, por lo general un religioso, de intensa vida espiritual. Solo cuando se siente llamado a expresar sus elevadas experiencias del amor divino en lo más interior de su alma, bien por voluntad propia o por mandato de sus superiores o confesores, como era el caso de Santa Teresa, es cuando se acerca al ámbito de la escritura artística, es decir, al terreno de la literatura, entendida como una manifestación estética de la intimidad. Casi siempre el escritor místico declara que el móvil que le guía es comunicar sus vivencias a los lectores para su aprovechamiento espiritual, que no le impulsa por ello la vanidad del artista. Pero tras esta intención explícita hay siempre una voluntad implícita de búsqueda de la belleza. Cuando uno escribe intenta hacerlo lo mejor posible, de una forma o de otra. Nadie aborda la escritura de una obra literaria sin el deseo de que esté bien hecha. Esta voluntad de estilo es la que lleva al escritor místico a buscar los procedimientos más adecuados a sus fines. Y los recursos literarios que emplea para ello están muy condicionados por el tema. Un intento de explicar lo inefable, es decir, lo que no hay palabras para expresarlo, lleva al autor a menudo a las fórmulas del tipo de un no sé qué, como por ejemplo el famoso verso de San Juan, un no sé qué que quedaba luciente. Aquí se nota una expresiva literación al colocar tres qués seguidos. Y en efecto la literación es un procedimiento retórico muy habitual en la poesía mística. Así San Juan de la Cruz del cántico espiritual las usa abundantemente. Por ejemplo, literaciones de Eses, para conseguir el sosiego y la soledad que ofrece la esposa al esposo. Así, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, o la noche sosegada, o la música callada, la soledad sonora, Eses, tomados todos ellos de dos estrofas consecutivas. También la contradicción es muy frecuente, como producto del encierro del alma en el cuerpo, de los teresianos versos vivo sin vivir en mí, o que muero porque no muero. Por supuesto, el lenguaje literario de la expresión mística suele ser casi siempre simbólico-alegórico. El escritor tiene que llegar a comunicar lo inefable por medio de símbolos que a veces constituyen una cerrada alegoría de gran belleza, del tipo de las moradas o de la noche oscura. Siendo el tema central la unión amorosa, el lenguaje del escritor místico cae con mucha frecuencia en un campo semántico erótico. El místico español es especialmente partidario de la simbolización antropocéntrica, que ya está en la Biblia, y de hablar como ser humano que es de un amor total desde el cuerpo y desde el alma. Y como le faltan palabras para expresar la total intensidad de la experiencia del amor espiritual que ha sentido, recurre para su descripción al lenguaje propio del amor humano, con una fuerte carga de sensualidad y hasta de erotismo, como digo. Esta tendencia procede del cantar de los cantares y de los neoplatónicos. Ahora bien, los escritores místicos tendrán muchísimo cuidado en aclarar bien la naturaleza de sus textos, para evitar errores en su interpretación y problemas con el Santo Oficio, lo que no siempre lo da.
Por último, otra nota esencial de la expresión literaria de los místicos españoles es su psicologismo, su tendencia a la introspección, al examen de su interior. Muchos libros de nuestra literatura mística del siglo de oro entran literariamente dentro del género autobiográfico, ya sea de una forma directa, como el libro de la vida de Santa Teresa, o indirecta, como el Cántico Espiritual, o parcialmente de los Nombres de Cristo. La PESA ha señalado que el léxico psicológico, que tiene una gran altura del Renacimiento, lo acaban formulando los místicos. Y en efecto, la literatura mística, como ya se ha dicho, está en el centro de los géneros psicológicos del Renacimiento, que van de la novela sentimental a la pastoril, pasando por el petrarquismo, y que abren el camino a la autobiografía moderna. En este mismo sentido, los escritores místicos producen sin duda un avance renacentista y moderno muy considerable que alcanza la literatura universal. Páginas y páginas de Santa Teresa significan esta gran revolución literaria que tiende a la novela moderna en lo que ésta tiene de introspección. Sin duda, los comediógrafos y líricos del siglo de oro aprovecharon muy bien la lección de los autores místicos y sacaron de ella un fruto óptimo para el conocimiento literario de la persona, que la Edad Media, antes de Petrarca, no había empleado más que mínimamente. Pon amor, homenaje a San Juan de la Cruz. Pues bien, en la estela de la mejor literatura, de la mejor poesía mística, cuyos recursos y características hemos intentado explicar, se inserta este libro que hoy se presenta, este nuevo poemario de don Antonio Bocanegra. De él dijo el jurado del premio Fernando Rielo que es un libro con muy ricas modulaciones: la oración, el canto, la paráfrasis, la confesión. En efecto, distintas facetas del hecho místico que se hacen aquí hermosa y rica poesía, pues todo su contenido se teje en torno a un sentimiento de honda piedad que se expresa con una gran elegancia en formas estróficas cultas, sonetos, liras, cuartetos y populares, coplas y romances, que con frecuencia invocan en actitud de homenaje a las figuras de los grandes místicos españoles del siglo de oro, y no solo a San Juan de la Cruz, como reza el subtítulo de la obra, sino también a Santa Teresa de Jesús. De esta forma, la voz poética de Antonio Bocanegra abre y aumenta su registro y celebra el doliente amor místico en el que se quiere ver reflejado. Es una poesía sincera, en la que el autor vuelca su más íntimo sentimiento en busca de Dios. Como el águila, como la imagen simbólica de San Juan Evangelista, desde lo alto, el principio del verbo, el autor se lanza hacia él, dando ese ciego y oscuro salto del que hablaba el autor del Cántico Espiritual, y a través de la palabra nos lo manifiesta así: te siento en mí siempre presente, detrás de cada aliento en mi latido. Esta presencia de Dios en el mundo interior de Antonio Bocanegra se nos hace explícita ya desde el mismo umbral de su libro, con las dos citas que lo encabezan. La primera es de San Juan de la Cruz: donde no hay amor, pon amor. Es una frase que da título a la obra. Y la segunda es de Antonio Murciano. Nos habla del paso de Dios por nuestra vida, casi lumbre, casi buena. Una llama de amor viva que nos quema y un vuelo que nos eleva por encima de las miserias del mundo que nos rodea para ensimismarnos en el amor del Creador. Ahora bien, conviene distinguir entre poesía religiosa y poesía mística. En la primera, el sujeto lírico expresa la unión del alma con Dios, pero en la segunda es el alma la que desea fundirse en una experiencia inefable con Él, aunque al tratarse de una gracia suprema concedida por el Altísimo, pues no siempre se logra. Bueno, pues en esta línea es donde se sitúa la obra de Antonio Bocanegra. Pon amor es un libro místico desde su misma raíz, desde su propio título, pero con un sentido también de plena actualidad, tal y como corresponde a la expresión del sentimiento de Dios en el mundo de hoy, en el mundo moderno, con el lenguaje del hombre y del poeta de ahora. El libro se nos ofrece como un continuum existencial que va siguiendo la huella de San Juan de la Cruz en su paso por la vida. Se abre con un poema prologal, el soneto El juglar de Dios, donde vemos al sujeto lírico dirigiéndose al gran autor místico y en el que se aprecia ya el tono que va a caracterizar toda la obra. Y siguen luego los 19 poemas restantes, muchos de ellos con varias partes, que están concebidos como diversas secuencias o reflexiones poéticas
acerca de los distintos momentos reales y espirituales de la vida del santo. Cántico del alma, San Juan de la Cruz de Breve, Juan y Teresa, el encuentro, el apodo, coplillas para hacer el camino, en su celda de Úbeda, la pluma, carta de Juan de la Cruz, ante la muerte de Teresa, etc. Especial intensidad presentan los 6 monólogos del alma para la comunión, que es el poema más extenso del libro y donde late el más profundo fervor eucarístico. Les leo los versos. Al fin llegaste a mí y ya he gustado la harina de tu cuerpo que da vida, maná celeste para esta partida tan larga pues de ti vivo alejado. Maná de Dios donde encontré el sustento viático que al débil hace fuerte, Pascua feliz para afrontar la muerte, del alma vida, luz y sacramento. Magníficos los cuartetos de alabanza al pan vivo bajado del cielo, y en donde el poeta se postra ante la cruz, se siente el amor de Dios en todo el centro de su ser. Este amor que yo siento apenas cabe en este hueco aquí, tan justo al lado. Llamarlo corazón no es acertado si tú no estás en él y bajo llave. Es cierto que aletea y como un ave lo siento palpitante del costado. Me pide lo que nunca yo le he dado, saciarlo yo de ti y todo acabe. La puerta de mi casa ya está abierta, la mesa y los manjares bien a punto y el pan partido en 2 y recién hecho. Ahora fija tú la hora cierta en que vendrás a él y me pregunto si estallará el amor aquí en el pecho. Hay aquí mucho San Juan de la Cruz, pero también mucho Lope de Vega y hasta ecos del barroco, ciertamente, pero sobre todo vemos la expresión doliente del hombre contemporáneo que busca a Dios con urgencia y con ansia, como Antonio Machado, Miguel de Unamuno o Blas de Otero. Aquí otra vez, Señor, no tengo prisa, a estar contigo vengo descuidado, quiero contarte lo que no he contado, hablarte sin pudor mi cortapisa. O bien en el poema final, titulado Oración ante la cruz. Estoy aquí, Señor, aquí postrado, y pienso que al pecado fin pusiste, que en vida tú la muerte convertiste, abierta en flor la herida del costado. Te hiciste para mí pan de bonanza, para saciar mi alma hasta su altura. Tu sangre en vino que la sed me cura, la que brotó del pecho con la lanza. Antes que barro sea y polvo y nada, antes que lo que soy se vuelva olvido, haz que sienta tu mano y su latido, que crezca en mí la fe con tu mirada. El conjunto, el nuevo libro de Antonio Bocanegra, como en general el conjunto de toda su obra lírica, presenta un asombroso dominio de las formas clásicas, como pueden ustedes ya apreciar, de los modos poéticos tradicionales, tanto cultos como populares, que en su pluma adquieren plena virtualidad y en la transmisión del sentimiento para la comunicación literaria actual. Y por eso no renuncia el poeta al empleo del verso libre, característico de la poesía de hoy, pues muy de hoy, muy de siempre, es el tema que aquí aborda. Así lo vemos en la primera parte de El trance del amor. Me está lloviendo amor en estas horas, con nuevas fuerzas y con nuevos bríos. Me está lloviendo y no tengo lugar aquí en el corazón donde poder. Me llueve con sus voces y sobornos, con sus caricias nuevas. Señor, a campo abierto llueve sobre mis surcos y barbechos, lluvia de amor que llega despiadada, sin treguas y sin diques. Poesía, pues, clásica y a la vez plenamente moderna. El autor y su obra. Soy consciente de que del protocolo de nuestra Real Academia de San Romualdo no resulta habitual hacer una presentación del autor que va a intervenir en la misma o que va a ser glosado si es miembro de nuestra corporación. Y este es el caso que hoy nos ocupa. Don Antonio Bocanegra Padilla es académico numerario de esta corporación desde el día 13 de diciembre de 1994. Ha desempeñado puestos de gran responsabilidad en su Junta de Gobierno y también en el Instituto de Academias de Andalucía. Es pues sobradamente conocido de todos en este punto auditorio. Pero permítaseme señalar solo que para el poeta que hoy nos convoca, el ser académico no es una rémora, sino todo lo contrario. Es un acicate para seguir creando. No se ha dormido pues en los laureles.
Este rondeño, afincado en la isla, profesor de filología inglesa, hoy ya jubilado, es un autor inquieto y muy prolífico, que tiene en su haber una extensa obra, tanto poética como narrativa, y que ha cosechado importantes galardones en estos últimos años. Una parte cuantiosa de su obra está aún inédita, prueba de que verdaderamente no para de crear y de escribir. Esa es la visión de un académico responsable del mundo de hoy. Reconocido ya oficialmente, sigue trabajando con el mismo afán que hizo posible que fuera llamado un día a nuestra institución. Es más, acaba de resultar finalista otra vez del Premio de Poesía Mística Fernando Rielo en la convocatoria de 2018 con el libro La luz con que me alumbro, un poemario que la entidad convocante le ha ofrecido publicar. Solo por ello merece ya nuestra admiración y nuestra gratitud. A él me unen además lazos de muy hondo afecto. Él fue quien hizo mi presentación ante esta Real Academia el día 14 de febrero de 2012, cuando ingresé como académico correspondiente. Y los dos somos también miembros de la Real Academia Luis Vélez de Guevara de Écija, compañeros en ella desde su reciente incorporación a la misma. Conozco pues bastante bien su obra, como todos ustedes. He prologado además un libro suyo y reseñado otro en una revista especializada. Aquí no procede pues que haga una minuciosa exposición de todas sus publicaciones y de los hitos más relevantes de su currículum vitae, además muy extenso y brillante. Para ello le remito al excelente estudio introductorio que al frente de este libro que hoy presentamos firma el profesor Ceferino Aguilera Ochoa, académico numerario de la Real Luis Vélez de Guevara, donde analiza y desvela con gran solvencia las claves de la composición de Pon Amor. A mí no me compete ahora su estudio, sino incitarles a ustedes a la lectura de este hermoso libro. Y vamos ya terminando. Pon Amor, homenaje a San Juan de la Cruz, es una obra lograda, un fruto espléndido de poesía de amor de Dios, que es el amor de los amores. Fruto de mucha dedicación y lecturas, el resultado es una obra lírica excelente y plenamente madura de nuestro querido compañero don Antonio Bocanegra Padilla. Y es que la madurez lo es todo, como decía William Shakespeare. Y él sabe muy bien, además, un gran estudioso de la poesía inglesa. La suya es una poesía siempre artística, muy bien hecha, reveladora de sus sentimientos y su personalidad, con la que logra construir un espacio propio, un universo nuevo y personal. Y además el libro es un producto bello, como gustaba Juan Ramón Jiménez. La sobria elegancia de su formato, la distribución armónica de los espacios en sus páginas, el color del papel, la cuidada impresión de los poemas, el diseño de la portada de Emilio Antonio García Vigilerio, todo en fin contribuye a gozar de su lectura, de la que emerge una compenetración con sus significados y una sintonía espiritual que deja su mejor huella en el ánimo de los lectores. En suma, estamos ante un hermoso libro, tanto por su contenido como por su propia composición material, muy bien editado por La Fonte, editorial Monte Carmelo, que nos reconcilia con lo mejor de nosotros mismos. Una lírica pura, clara y diáfana que certifica la voz personal y auténtica de un gran poeta. Enhorabuena pues a Antonio Bocanegra por su nueva y magnífica obra, que desde aquí invito a todos ustedes a leer y disfrutar. Hecho. Muchas gracias, don Miguel Cruz Girón. A continuación tiene la palabra el padre Francisco de la Orden Carmelita Descalzo, que va a pronunciar las palabras. Buenas noches. Disculpen mi poca experiencia del protocolo con reconocer los títulos que se han enumerado. A quien le corresponde a cada uno la excelencia, la doy por mía. Les saludo de corazón y sobre todo agradezco a don Antonio que haya querido que esté presente la familia de San Juan de la Cruz. Ese es el motivo por el que yo estoy aquí. Estoy también de suplente. La familia religiosa también tiene banquillo. Y que aquí le correspondía, por voluntad expresa de don Antonio, era al padre prior, al padre Serafín David Galindo, pero
al ser rector del liceo, hoy justo hay un concierto solidario de los chavales del liceo, imposible que estuviera, me pidió el favor que estuviera aquí. Entonces, bueno, con cariño y agradecimiento me tienen. Me pedía don Antonio que intentara a grandes rasgos esbozar la biografía, la figura más bien, de San Juan de la Cruz. Él la ha hecho de un modo precioso en su poemario, porque si miran el índice encontrarán que va desgranando paso a paso la biografía del santo. Yo quería subrayar simplemente el hecho de que él escoja que un fraile esté aquí, pues yo creo que él lo tiene muy claro, porque alguien antes que él lo dijo. Cuando se editan las obras de Santa Teresa, el prólogo de aquellas obras incompletas por entonces lo hace nada menos que Fray Luis de León, a instancia de la Madre Ana de Jesús, que entonces era priora en Madrid. Y en ese prólogo dice: yo no conocía a la Madre Teresa mientras vivió en la tierra, pero ahora que está en el cielo, la veo viva en sus obras y en sus hijas. A San Juan de la Cruz lo conoce muy bien don Antonio, lo vive en su corazón, y por eso ha querido, él sigue viendo vivo a San Juan en sus obras, puesto que desde la poesía del santo él arranca la suya, y a sus hijos, que les tiene un cariño grande, como ha demostrado con el hecho de que un servidor esté aquí. San Juan de la Cruz es un personaje conocido aquí en la isla, puesto que desde... Voy a tener que echar mano de la chuleta, no suelo hacerlo porque no supe nunca copiarme ni siquiera en un examen, pero las fechas, como estoy en un sitio tan importante, no las debo de decir de memoria, que me equivoco. Desde el 16 de junio de 1680 están aquí los carmelitas descalzos en el Carmelo de San Joaquín y Santa Teresa. Volvieron después de la desamortización de Mendizábal el 13 de febrero de 1922. De aquí salió nada menos que la fundación de Cádiz en el año 1737, y fueron los frailes de Cádiz que habían venido antes, en 1899, en septiembre de aquel año, quienes restauran luego el Carmen de San Fernando, de San Joaquín y Santa Teresa, garantizando de esa manera que aquella presencia de siglos hiciera que al santo pues no estuviera olvidado, nunca está olvidado. Es una persona muy sencilla, San Juan de la Cruz, con su grandeza. Tiene en la isla hasta su propia calle, en la iglesia del Carmen, que es un monumento pues de las mejores imágenes que de él tenemos. ¿Qué decirles del santo? Que ustedes lo conocen porque muchos fueron alumnos del liceo. Lo primero, que ojalá los que nos llamamos hijos suyos le llegáramos un poco a la sandalia. La frase que don Antonio ha escogido como título de su libro, Ponga amor, encontrará amor, pertenece a una carta que él escribe el 6 de julio de 1591 a la Madre María de la Encarnación, que era priora en Segovia. De lo que a mí toca, hija, no le dé pena, que ninguna a mí me da. De lo que tengo muy grande es de que se eche culpa a quien no la tiene. Pues estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe bien lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. No piense otra cosa, sino que todo lo ordena Dios. Y a donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Es la pedagogía con la que San Juan de la Cruz se ha movido siempre. En definitiva, ahora que hemos terminado el tiempo de Pascua, donde la lectura del libro de los Hechos ha sido frecuente en la liturgia católica, sabemos que hay un discurso de San Pablo recogido ahí en el libro de los Hechos que escribiera San Lucas, donde se nos dice: ya sabéis que el Señor Jesús enseñaba que es más feliz el que da que el que recibe. Por eso San Juan de la Cruz quiere corregir los males del mundo, arrancando de lo bueno que las personas tenemos, que es lo que cabe en el corazón. Es fiel discípulo, alumno, compañero y a la vez maestro de Santa Teresa, que dirá ella: todos no son buenos para discurrir, y de lista tenía un rato, y sabía por supuesto que es doctora. Todos no son buenos para discurrir, y sin embargo todos son buenos para amar. Esa es la clave de por qué ponga San Juan de la Cruz ese texto en una carta muy difícil. San Juan de la Cruz escribe esa carta al final de su vida. Él va a morir
en diciembre de ese año 1591, cuando le he escrito esa carta a la priora de Segovia. Ha pasado a segundo plano. Lo ha sido todo en la Reforma. Desde el iniciador, juntamente con el padre Antonio de Jesús en Duruelo, el año 1568, un 28 de noviembre, hasta vicario provincial y el primer provincial en Andalucía. Un castellano que no quería estar en Andalucía, no supo de sus quejas, nada más que Santa Teresa, los demás nunca se enteraron, que no terminaba de entenderlo y sin embargo nos entendió tan bien que todos sus escritos están hechos aquí. La mayor parte de su vida la tiene aquí. San Juan de la Cruz, que será capaz de describir el mar de un modo precioso, lo ha visto por primera vez en Málaga. De aquí irá luego a Lisboa y se entusiasmará con la desembocadura del Tajo. Pero el mar del que él va a hablar es el mar que él ha visto, el Mediterráneo, o la parte cercana del Atlántico que nosotros vemos a diario. San Juan de la Cruz es un chico de una familia muy humilde que nace en 1542 en un pueblo muy pequeño de Ávila que se llama Fontivero. Su familia pobre de solemnidad. Su padre y su hermano Luis llegan a morir de hambre. Su madre se lo llevará de la mano, de Fontivero a Arévalo, buscando consuelo en unos parientes que, como siempre, estaban en la misma condición social y económica. Y eso le hizo que Catalina Álvarez se trasladara a la ciudad rica de entonces, que es Medina del Campo. Por eso casi se identifica la infancia de San Juan de la Cruz y su adolescencia con la ciudad de Medina del Campo. Siendo él, sin embargo, pues abulense y no vallisoletano. Es en esa ciudad donde va a ganarse y a ganar el pan para los suyos trabajando como enfermero en un hospital de las Bubas, que los que saben algo, que son muchos de los que están aquí presentes, del lenguaje del barroco, pues eran ni más ni menos que los hospitales donde se curaban los enfermos de enfermedades venéreas. San Juan de la Cruz no olvidó nunca ese servicio de enfermero a las enfermedades más vitandas, a las más difíciles. En ese tiempo, comparable a lo que ha sido hace unos años, el horror del SIDA era la sífilis. Y en ese campo, San Juan de la Cruz fue como un angelito que enseñó la dulzura de quien sabe servir y ganarse el pan para su casa. Quizá en ese trabajo con la gente más humilde le va a hacer comprender, él estudia en el colegio de los jesuitas, pero entre los doctrinos, entre la gente más pobre. Y trabaja también como monaguillo en el monasterio de las Agustinas de Santa María Magdalena de Medina del Campo. Ese es el marco en el cual él siente un día que a lo mejor la Virgen lo necesita en su familia, y por eso se irá al Carmen, habiendo conocido a agustinos, jesuitas, franciscanos, escoge la Orden del Carmelo. Hace unos años que se había fundado en Medina del Campo el convento de Santa Ana, y él pide el ingreso cuando tiene 20 años. Después de hacer los años de experiencia y del noviciado, que no fueron más de 2, entre nosotros nunca ha sido más, pasa a la Universidad de Salamanca. Todavía en el registro de la Universidad de Salamanca se encuentra en el listado de alumnos Fray Juan de Santo Matías y sus compañeros. Ese es San Juan de la Cruz. Cuando tenga 25 años, en 1568, va a ir a Medina del Campo, que va a ser la casa donde siempre recurrirá, donde vive su madre y su hermano Francisco, que es el único que queda. Y es en esa circunstancia de ir a cantar misa, porque su madre no puede ir, como los otros que han ido a Salamanca, a ver ordenarse a sus hijos. Él le permite a los superiores que vaya a su casa. Y es en ese lugar donde se encuentra con Santa Teresa. Un encuentro que lo cuenta muy bien, de un modo precioso, con el lenguaje del espíritu, como dice San Juan de la Cruz, que es la poesía, don Antonio en uno de sus poemas. El encuentro entre la santa y el santo es crucial, porque va a enseñar dos cosas. Un gran movimiento religioso del barroco, que es la Reforma, y que no es lo que nosotros pudiéramos entender ahora. Es con palabras de uno que fue ministro general de los padres franciscanos, la demostración de que los troncos viejos no están secos
y son capaces de reverberar y dar nueva vida. Santa Teresa y San Juan de la Cruz harán que la Orden de la Virgen del Carmen vuelva a tener la vitalidad que tuvo desde el comienzo. Por eso es en Medina del Campo acaba de fundarse el Carmelo, el segundo de los conventos. El primero ha sido San José en 1562, pues cuando llegue en agosto de 1568, San Juan de la Cruz acaba de cantar misa y le hacen encontrarse. La santa tiene la preocupación, lleva 5 años de experiencia de la reforma de las monjas, vivir otro modo diferente la vida. Muchos subrayan el aspecto penitente y ascético. Ciertamente existe. No era eso lo que la santa. Soy más amiga, dice ella, en apretar en las virtudes que en las penitencias. Porque las penitencias se pasan, las virtudes cambian el corazón. De tonta no tenían pelo. Y en ese lenguaje se entendieron muy bien. San Juan de la Cruz ha visto que no es fácil el Carmelo en su momento y que él va madurando otra experiencia de Dios. Y quiere marcharse del Carmelo. Ha pedido el ingreso en la Cartuja del Paular y se lo han concedido. Alguien que quiere bien al santo le ha ido con el cuento a Santa Teresa y en el locutorio provisional de Medina del Campo procurará que se encuentren aquellas dos personas que, siendo muy diferentes, sin embargo tuvieron mucho en común. Y de ahí nacerá con una única condición. La santa le dice que por qué se quiere ir, y dice que él no quiere irse, simplemente él no quiere obligar a los demás, él tiene una exigencia y quiere ser consecuente con esa exigencia. Sus compañeros viven muy bien la vida y están muy bien donde están viviendo y no tienen por qué cambiar de parecer. Ella le ofrece lo que ha empezado a vivir y que el prior general, el padre Juan Bautista Romero de Rávena, que ha hecho la visita a España, ha encontrado que aquello era, como dice él, un fiel reflejo de los comienzos de nuestra orden. Y le dirá a Santa Teresa que funde tantos conventos de monjas como pelos tenga en la cabeza. Cuando le pide permiso para que se funden conventos de frailes, el prior general piensa que a lo mejor aquello era harina de otro costal y se lo piensa un poco. Le deja a la santa la iniciativa, busque usted quien le ayude, pero no para más de 2. Y que sean conventos de carmelitas contemplativos y así se llamen. Buscará a los frailes y el que encuentra es San Juan de la Cruz, que quería irse a la Cartuja. Al presentarle la santa el programa, le dice, ¿no ve que es lo mismo que busca? No es la Virgen a quien quiere honrar. Mejor mejorarse en la propia familia que buscar ahora el amparo en otra nueva. Con tal de que no se tarde. Eso era agosto de 1568 y en noviembre de ese mismo año se abre el primer monasterio de carmelitas descalzos, por decirlo de alguna manera. Era una casa que era más bien una choza de labradores en medio del campo, en Duruelo, de Nuevo Ávila, un pueblo pequeño. Y ahí comenzará San Juan de la Cruz andadura. Salvo aquellos primeros años, el resto los pasa en Andalucía. Tenemos de San Juan de la Cruz el mejor retrato, que son las palabras de la santa, y es con lo que quiero terminar, porque yo sería, ¿sabes?, durante un que le dije, puedo estar hablando 10 horas y no decir nada, y no quiero abusar de su paciencia. Les digo solo lo que la santa, en mi memoria, recuerdo cómo lo retrata ella, porque el resto del retrato lo han hecho los conferenciantes y ahora don Antonio, por supuesto, lo completará. En un momento determinado, encuentra a Santa Teresa que necesita quien le ayude con la formación de sus monjas. Tiene la experiencia de que al confesionario de las carmelitas van sacerdotes muy piadosos. Y dice la santa que no quiere cuentas con gente devota, sino con gente de letra. Porque si tiene letra, acertará en el camino. Y si es devoto, probablemente confundirá su piedad con la virtud de las almas. Y están hechas, dice ella, lavadas con la sangre de Cristo, como para que las manosee cualquiera. Viendo la talla de San Juan de la Cruz, que es hombre de letra, de ciencia y de espíritu, ella lo llama celestial y divino, le pide que se encargue del confesionario de la Encarnación. Y a partir de entonces va a ser el confesor casi obligatorio de las carmelitas descalzas, de forma que cuando se haya fundado Beas de Segura, la santa se haya ido camino de Sevilla y se vuelva de nuevo para Ávila después de fundar las casas que funda en Andalucía, la priora de Beas se queja y le dice que la ha dejado muy sola.
Ella ha escrito una carta diciendo: lo que más siento de las fundaciones es que ya no las voy a volver a ver. Y va a decir luego, para que se consuelen las monjas: hija, no sabía que las quería tanto. Y escribirá muchas veces por darle consuelo a las monjas y demostrar que en el corazón donde Dios vive también viven los mejores sentimientos. Como se quejan de que la ha dejado sola, y ¿por qué se queja? Tienen ahí a mi padre, Fray Juan de la Cruz, hombre celestial y divino, que canta la hermosura de Dios como nadie. No se puede hablar con él tranquilamente porque se arroba. No se quejen de que están solas porque pueden tratar con él como si hablaran conmigo misma. Sabemos que la correspondencia que se cruzaron el santo y la santa fue más abundante de la que conservamos, porque en un momento determinado de su vida, que no viene ahora aquí a colación contarla, él rompe toda la correspondencia en la celda de Úbeda unos días antes de morir, simplemente porque se da cuenta que le tiene todavía a la santa un cariño que quizás no sea el más libre para el encuentro con el Señor. Y nos privó de ver las cartas. Nosotros sí sabemos lo que de él dijo ella. Por último, cuando la santa sabe de las dificultades que tiene San Juan de la Cruz en Andalucía por la reforma y por ser el provincial en ese tiempo, le pedirá al superior, que es el padre Jerónimo Gracián, que lo saque de esta tierra y lo lleve a Castilla, y le dirá el padre Gracián que si lo quita, quita el puntal que sostiene la obra. La reforma que nace en Castilla tuvo, sin embargo, a poco de la fundación, cerca de 50 conventos, entre frailes y monjas. En la desamortización de Mendizábal, los carmelitas descalzos éramos de los más numerosos en Andalucía, teniendo 2 provincias y 5 conventos que se llaman desiertos, que son contemplativos. San Juan de la Cruz, cuando termina su mandato de ser consejero de la Casa General en su tiempo, piensa que tiene que volverse a cualquiera de los conventos donde él está. Él estaba en Segovia. Pero los superiores le mandan a una función nueva, que es Nueva España, a las Indias. Como entonces los viajes no eran como ahora, ni había agencias que te pudieran facilitar por internet un billete, hasta que se preparaba la flota de toda la expedición que iba a Nueva España, pasaban meses. Los frailes estaban designados y los mandaban al sur, a Sevilla, San Lucas de Barrameda. Lo más cercano podía ser incluso la Peñuela, que hoy es la Carolina. San Juan de la Cruz es destinado a la Carolina, a la Peñuela, y escoge él expresamente ese lugar porque intuye que no va a ir allí. Tanto es así que a Fray Luis de San Ángelo, que es uno de sus confidentes, le dice: yo estoy aparejado para otras Indias, no se preocupe. En muy pocos meses que está él en la Carolina, su salud se deteriora. Ha estado trabajando en el campo como le gustaba y aparecen unas calenturillas, según dice él, a una de sus dirigidas, nada menos a quien le dedica la llama de Morviva, pues a doña Ana de Peñalosa, le escribe y le dice que va a Úbeda a curarse de unas calenturas. Aquellas calenturas fueron una enfermedad en una pierna que se le abrió en 5 llagas y terminó en una septicemia, que no se pudo curar en aquel momento. Por eso San Juan de la Cruz morirá en Úbeda. Cuando van buscando la ayuda de la medicina, con palabras suyas, le dan a escoger entre Baeza, que es una casa que él ha fundado, donde hay una universidad donde muchos profesores han sido dirigidos suyos, y él prefiere irse a Úbeda, que es un convento más pobre y más humilde, y donde no lo conoce nadie, pensando que volverá de nuevo a la Peñuela, a la soledad de la Peñuela. Sin embargo, el Señor le sorprenderá en diciembre, llevándoselo, como él dice, a cantar maitines al cielo. Sabemos que en los últimos momentos de su vida tiene una experiencia importante como la que ha tenido en otro momento de su vida de la Madre del Señor. Él sufrirá en sus comienzos de vida de fraile lo que llamamos persecución y la reducción y la reclusión en la cárcel conventual de Toledo, 9 meses, que es donde se gesta el cántico espiritual.
su experiencia a solas, en una celda muy pequeña, en vez de hundirle, lo que le hace es crecer la dimensión íntima de su corazón. Y tomando nota del Cantar de los Cantares, él siente que su corazón se parece a ese libro. En la víspera de la Asunción de la Virgen, el 14 de agosto, pide al prior permiso para celebrar misa porque lleva 9 sin celebrarla y como está penado no puede asistir al rezo del oficio divino con la comunidad. Y al negárselo se escapa como si fuera una novela. Se descuelga por la muralla, puesto que el convento del Carmen daba a la muralla, y milagrosamente no cayó a despeñarse por la peña de la muralla, sino que vino a caer en el huerto de las concesionistas franciscanas, y de ahí pudo salir al convento de las Carmelitas Descalzas y luego bajar al Almodóvar del Campo y de ahí ya venir a Andalucía y volverá luego ya mucho más tarde. Pero ha sido por intervención de la Virgen que él ha sentido que tenía que marcharse. Lo grande que él tenía en su corazón, y era por quien se queda en el Carmelo, es por la Virgen. Cuando llegue el momento de su partida, sabemos que lo cuenta su biógrafo, que ha tenido una experiencia también mariana. Pregunta con frecuencia qué día es, porque le ha prometido la Virgen, lo sabemos luego por el enfermero, que 7 días después de su fiesta se lo llevará al cielo. Eso había sido la víspera de la Inmaculada, justo la noche del 13 al 14 de diciembre de 1591, San Juan de la Cruz, mientras que los frailes iban a rezar maitines, él pregunta a qué estaba tocando la campana, le dicen que a maitines, y él dice que gloria a Dios que al cielo los irá a decir. A grandes rasgos, sin decir todo, y disculpándome porque podía haberlo hecho un poco mejor, pero Dios le pague esta razón. Gracias. Muchas gracias, Padre Francisco. Tiene la palabra don Antonio Bocanegra Padilla. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo, autoridades civiles y militares, me honra de un modo especial la presencia de nuestra reelegida alcaldesa y del nuevo rector de la UCA, mi buen amigo y viejo compañero de facultad, Paco Piñella. Muy agradecido. Les felicito y les deseo todo el éxito en tan difícil gestión como les espera. Ilustrísimos señores académicos, compañeros de esta Real Academia, amigos todos, me siento verdaderamente confortado viendo aquí tantas caras conocidas. Mi intervención, después de lo aquí expuesto por mi buen amigo y excelente crítico literario don Miguel Cruz, de la Universidad de Sevilla, ha de reducirse a leer unos poemas del libro que hoy se presenta aquí, pero no puedo ni quiero eludir la obligación de expresar mi sincero agradecimiento a varias instancias. En primer lugar, a los que me han precedido en el uso de la palabra, a mi amigo Miguel Cruz y al Padre Francisco, a la Real Academia que me acoge y organiza el acto y a la que llevo perteneciendo va a hacer pronto 25 años, como se ha dicho, y la que he ostentado diversos cargos, bibliotecario durante 8 años y 4 como presidente. Agradecimiento también al ilustrísimo ayuntamiento de la ciudad que nos presta sus instalaciones en aras de la difusión del saber y de la cultura. A estos amigos que se van a ocupar de la parte musical y que tan generosamente lo hacen: Antonio, Rafael, Emilio y, como no, Paco Melero, tan conocido y querido en la isla, que como hiciera el pasado curso, ha respondido a mi petición de musicar algunos de los poemas con un desinterés y generosidad que nunca pagaré como merece. Y naturalmente a ustedes, conocidos y amigos que me acompañáis esta tarde. El libro que hoy se presenta aquí es de temática religiosa en su totalidad, como sabemos. La poesía es un género de corto recorrido y de escasa aceptación entre los lectores, menos aún la poesía religiosa. En este contexto conviene recordar lo que el gran poeta y antiguo profesor del que les habla allá por los años 60
Dámaso Alonso, afirmaba con la autoridad de su magisterio que toda poesía es religiosa. Es posible que sea así, aunque creo personalmente que no es el sentimiento religioso, sino el amoroso, el que desde el alba de los tiempos llevó al hombre a escribir poesía. Así ocurre con los poetas prehoméricos, pero, como dice el manido cliché, esa es otra historia. La poesía religiosa, en sus dos vertientes, ascética y mística, gozó siempre de una fuerte raigambre en España desde el siglo de oro, como ha recordado el profesor Cruz Giralde. Ambas corrientes no son compartimentos estancos, sino que se complementan e influyen mutuamente. El telón de fondo de los poemas que conforman este Pon Amor es más místico que ascético, porque en casi todos ellos alumbran secuencias empapadas de emoción poética, amatoria, es decir, mística. Al decir esto, no puedo menos de mencionar el magnífico prólogo del profesor Ceferino Aguilera, de la Real Academia Pérez de Guevara de Écija, que hay aquí una representación de mis compañeros de Écija, que con toda generosidad y sin avisar siquiera se han presentado aquí, y yo lo agradezco mucho, la verdad. Su lectura es esclarecedora, y el que adquiera el libro porque piensa leerlo, no para dejarlo allí en una estantería de casa, no debería omitir la lectura de esta magnífica lección literaria del prólogo. En él se disecciona el poemario de manera magistral, total, con autoridad, sabiduría, dignas de admiración. Por lo que a mí respecta, y no deseando alargarme, para pasar a leer algunos poemas, me remito a lo que escribí para la solapa del libro, que dice lo siguiente. El presente poemario, Pon Amor, homenaje a San Juan de la Cruz, escrito a golpes de amor y lirismo, es fruto de ese existencial clamor religioso irrenunciable en todo poeta, que arranca en los místicos, especialmente San Juan de la Cruz y Santa Teresa, y culmina, ya más próximos a nosotros, en Unamuno y Machado, don Antonio. Por citar a los más representativos, Pon Amor es un homenaje entusiasta a la poesía mística, encarnada en las dos figuras más emblemáticas y excelsas del Carmelo, a su primer encuentro, a su relación personal y a su labor como reformadores de la orden. Sobre todo es un canto al amor místico, llama de amor viva. Su renuncia de sí mismo y su entrega sin límites a su creador. Tras Dios entre mis manos, mi primer libro de poesía religiosa, llega la segunda entrega de una trilogía que debe cerrarse con la luz con que me alumbro. El autor, con una veintena de títulos publicados, unos y otros sin publicar, consciente de la dificultad que entraña todo intento lírico, más aún, transitar por los predios de este subgénero poético, que es la poesía religiosa, ha tratado de dar vida a las distintas formas y recursos propios de la poesía mística, intentando poner foco en la incorporación de nuevos valores expresivos y estilísticos. Hasta aquí el texto de la solapa. Finalmente, quiero hacer hincapié en que este libro, Pon Amor, así como La luz con que me alumbro, al haber quedado finalistas los dos en las ediciones 37 y 38 del Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo, que, como se ha dicho, es el premio de mayor prestigio en su modalidad, es para mí un reconocimiento evidente de su calidad lírica. No voy a ser yo, sino el lector, el que podrá corroborarlo si es que lo adquiere y lee. Y a este propósito debo informarles que el libro no estará expuesto a la venta en el hall como se ha venido haciendo hasta ahora. Los que estén interesados en su lectura pueden adquirirlo en uno de los stands de la Feria del Libro Isleño, concretamente de la librería Bozán. Allí me desplazaré unos minutos por si alguien desea que se lo firme. También pueden solicitarlo a la propia editorial Monte Carmelo o pedirlo a Amazon, esa plataforma en donde tengo algunos de mis libros publicados. No deseo que se vean obligados a cumplir conmigo, Ténganlo presente. Vender libros no es la meta de ningún poeta que se precie. Lírica y merchandising casan mal, en mi opinión. Además, la palabra poeta
creador, hacedor, me infunde tanto respeto que soy incapaz de pensar que lo soy. Y eso aunque tenga publicados 8 o 9 poemarios y una quincena espere el santo advenimiento de su publicación. En cualquier caso, me siento compensado y plenamente satisfecho con su asistencia y su calor, y como prueba quisiera obsequiarles con un separador de libros que he confeccionado para los que, armándose de entusiasmo y amor por la poesía, se han acercado hoy aquí. En el envés aparece el primero de los poemas que voy a recitar, el titulado El juglar de Dios. Muchas gracias, y sin más paso a la lectura de varios poemas. En relación con el separador los pondré ahí y en aquella parte para que al retirarse puedan coger uno si lo desean. Bien, voy a leer solamente algunos de los poemas que están elegidos un poco al azar y me he dado cuenta que son todos sonetos, pero hay una gran variedad de estrófica dentro de la obra, pero bueno, ha salido así, ya no he querido. Ya. El juglar de Dios. A tierras de hidalguía y de bravura llegaste con tu plectro y con tu canto, y fuiste como fraile, seña y santo de humildad, de pobreza y de cordura. Cruzaste con tu fe la noche oscura del alma con su pena y su quebranto, y fue tanta esa fe, tu amor fue tanto, que en ti la oscuridad volvióse albura. La llama de amor viva que sentiste a la caza de Dios te puso presto, y alas te puso para darle alcance. Y en ese vuelo místico sufriste la cárcel, la calumnia y el denuesto, y amor al fin, en gozo y dulce trance. Juan y Teresa, el encuentro, Medina del Campo, octubre de 1568. Miráronse a los ojos, frente a frente, en un mirar de Dios hecho una hoguera. Teresa observa, mira y quieta espera que Juan rompa el silencio, simplemente. Trabaja el cielo a veces de esta hechura, que de dos almas una se genere, que habiendo alteridad, ésta se altere, si place a Dios, y es Él quien lo procura. Los dos a una en un claro empeño de reformar la orden, desterrando tibieza, ociosidad, molicie y tedio. Teresa, con un guiño, frunce el ceño y a sus hermanas dice bromeando: «Non, fraile, Dios nos manda fraile y medio». Carta de Teresa a Juan. Tiene una cita de la propia Teresa de Jesús, dice: «Y como me vi mujer, determiné a hacer eso poquito que yo puedo, y es en mí». Tenemos, buen hermano, un gran problema, y quiero tu opinión y tu consejo. La orden carmelita no es espejo de aquella santidad que fue su emblema. Y pues por ser mujer estoy mermada, determiné a hacer lo que no puedo, lo que yo puedo, que es muy poquito, o más bien remedo de aquello que por Dios yo fui encargada. Bien sabes tú, Fray Juan, que algún convento se rige y ya acata nuestras normas, llevando a nuestras almas gran consuelo. Me da Dios ocasión y gran contento pedirte proseguir con las reformas. Renovemos la Orden del Carmelo. La celda de Úbeda. Tiene una cita de Carlos Murciano de su libro dedicado a San Juan de Teresa, de Roble y Seda.
cita dice: esta ventana abierta a los tejados de Ávila pura. Estas pobres paredes que en clausura me tienen y me dan tan dulce abrigo, este entierro que gozo y que es testigo de silencios que plasmo en escritura, son la celda que habito, y con su olor me gritan que eres tú el sol, la llama, que yo en mi poquedad soy seca rama, que ansías ser ya pasto de tu amor. No soy, Señor, perito en alegrías, y pienso si será por mis pecados o porque tu presencia me es negada. Aunque las noches sean duras, frías, abriré mi ventana a los tejados por hacerte más fácil la llegada. La pluma es una exaltación de su obra de un modo muy modesto. Mi pluma se desliza lentamente, como las olas rolan por la orilla, como la mano lanza la semilla que frutos ha de dar y mansamente. Es bello este quehacer, que hermosamente tú trueques en portento, en maravilla, esta cosa tan simple, tan sencilla, que escribo para ti tan torpemente. Aunque música tiene, aunque rime, no es verso de ti digno, no es sublime, por más que yo me empeñe en darle hechura. Tan solo necesita le des vuelo y colmes de una vez este mi anhelo. La letra yo, pon tú la lanura. Juan de la Cruz se entera de la muerte de Teresa y le envía esta misiva donde piensa que está en el cielo. Sabido Teresa, de tu muerte, y el fraile y medio, como me llamaste, quedóse en medio fraile. Te llevaste contigo el otro entero y de esa suerte. Sabemos lo que somos. Quien nos hizo, nos puso un pie en el barro, otro en el cielo. No quiso que pusiéramos el celo en esta feria de carnal hechizo. No quiere este soneto ser de llanto, habidos mil motivos y razones por pérdida tan cruel y tan notoria. Quisiera que estos versos fueran canto, repique carmelita en corazones, pidiendo a Dios que dé su eterna gloria. Por último, romance del amor humano. La lectura de los romances de San Juan de la Cruz, que les aconsejo, me inspiró este poema, escrito en romance, claro. Quiero llamar la atención sobre el cuarto verso, el nos nacía. El verbo nacer es un verbo intransitivo. Yo lo uso como verbo transitivo. Quiero decir que el amor, Dios, es el que nos pare, el que nos engendra. Por eso digo, amor nos nacía, Dios nos nacía, nos crea. Bien. Porque amor era en su esencia, y en amor Él trascendía, se nos dio Dios generoso y por amor nos nacía. Amante, amado, a los dos aquel fuego transmitía, fuego que en uno y otro el nuevo ser devenía. Tuvo amor que hacerse fuego, porque de dos uno habría. Amado, amante, en renuncia, uno a otro se daría. Y de aquel venero hermoso, que en Dios su origen tenía, tomaría cuerpo y alma y un nuevo ser nacería. Nudo es amor para atar lo desatado y lo unía, dando así deleite y gozo donde el tedio se escondía. Y porque el amante soledad solo tendría, cobijo le dio al amado, calor donde frío había. Pena y dolor causa amor cuando el amor ya se enfría, pero amor no es el causante, la falta de amor sería.
Dichosa el alma que puede gozar de amor día a día, aquella llama que Dios en nuestro origen ponía. Bien, yo ya no intervengo, la intervención ahora corresponde a nuestros amigos los músicos, que cuando quieran pueden participar con 2 de los poemas que aparecerán también en pantalla. ¿Se escucha? Sí. Bueno, no soy amigo de los protocolos, soy amigo de los amigos. Como veo aquí muchos amigos, pues buenas tardes, amigos. Entonces, un día en el 44, ante la isla imposible, me dijo Antonio, Paco, tú me puedes poner música a uno de los poemas que yo he hecho en un libro que se titula Con amor, que lo llevó, y le dijo automáticamente que sí, por varios motivos. Uno, porque hombre, no es colaborador, y colaborar significa trabajar junto con, por tanto, le dije que sí automáticamente. Y dos, también porque la poesía de Antonio tiene detrás un trabajo, pero un trabajo que se deja hacer música. Un trabajo de soneto, la mayoría de ellos, que ya se lo demostramos la vez anterior cuando él presentó el libro Corazón en Vida. Le cantamos un poema. En poesía lírica, un canto lírico, le cantamos otro en tango de carnaval, incluso en fandango también otro. Cuando él me lo dijo, yo escogí uno de sus poemas, de Antonio, este me gusta, y lo vamos a hacer. Dice, pero a mí me gustaría que a ver si me podía facilitar la partitura en piano para yo repasar. Automáticamente le dije que sí y me busqué una serie de colaboradores. La primera fue Beatriz Alcázar, que es mi profesora antiguo de piano de aquí de la Escuela de San José, la Escuela de Música, y ella me ha hecho la partitura, que yo ahora le daré a Antonio. La partitura con un acompañamiento de piano para la mano izquierda, que siempre es bastante complicado, y en unos tonos complicados como es mi mayor, que lleva un montón de sostenidos. Bueno, después me llama Antonio otra vez y me dice, Paco, parece que un poema se va a quedar cortito. Yo no me esperaba que esto iba a ser tan largo, si no le digo que ya no hacemos más nada, pero bueno. Entonces me busqué otro poema y se lo hice. Pero en esa colaboración que yo me busqué, pues me busqué también para cantarlo. Como el piano no cabía aquí, pues si no lo hubiéramos traído, entonces la guitarra podía ser de sustituto perfecto. Y para ello, pues yo llamé a Antonio de la Cruz, famoso en la isla también, porque ha salido con muchas comparsas de carnaval, además, buena persona y mejor música. Rafael Collante, que ha sido tenor, no voy a comer aquí todos los primeros premios de coro de carnaval en Cádiz porque vamos a toda la noche. Los mejores coros de Prepardo, de Pastrana. Y Emilio Navarro, que también, aunque ya Rafael se retiró, pero Emilio Navarro ha sido un fichaje de última hora. Estaba allí en el Rocío, yo creí que iba a estar toda la vida allí, pero se vino anoche. Y rápidamente lo han traído de refuerzo, bueno, un poquito para que la voz se escuchara más fuerte, aunque no vienen los papeles, ya no lo digo. Entonces, cuando yo hice el primer poema de música, quedaba bonito, lento, pero llega Antonio Montiel y dice, Paco, ¿por qué no le da estos ritmos de tango también? Y digo, mira, como el acto hace cortito, pues entonces lo vamos a cantar. El primer, yo no sé si puede aparecer ahí. Esto que me ha gustado. De gracias Dios la boca tengo llena, gracias por tanto como he recibido, por el amor, el goce no vivido, por el dolor, el llanto y por la pena, por la lluvia y el sol, por esos trinos, etcétera, etcétera. Es muy bonito, me gustó. Y entonces lo vamos a cantar en plan bolero. Vamos a darle para que se acomoda todo, plan bolero. Pero a continuación, al terminar, me aplauda siquiera porque va a entrar en forma de tango. ¿Vale? Y cuando acabe eso, pues cantaremos el otro poema, con eso damos fin, en tono de marcha. Una marcha mentira. Yo quiero probar a Antonio como los pavos. A no ser que los pavos no lo de nosotros. Y bueno, de todas maneras, no sé cómo va a sonar, nosotros hemos hecho lo que hemos podido y lo que está muy claro, que hemos respetado el fondo del título del libro. Que le hemos puesto. Gracias.
quiere decir algo sobre el poema este? El otro, porque no necesita que digo. Voy a poner un poquito todo, ¿no? Gracias a Dios la boca tengo llena, gracias por tanto como he recibido, por el amor, el gozo y lo vivido, por el dolor, el llanto y por la pena, por la lluvia y el sol, por esos trinos del pájaro feliz capaz de vuelo, por el aire, la luz, por esos cielos que iluminan senderos y caminos, por tu fe que a tu nombre me encadena, por lo que soy y por lo que no he sido, porque si quise fui también querido, porque pusiste en mi máscara de arena, por el pan que en la forja me pusiste, por la paz con que calmas mis pasiones, por la fe con que alumbras sin razones, por la mujer, las hijas que me diste, por ello yo te alabo cada día, y mientras este soy se vuelva fui, te tendré por gozo y asidero, mi pan de vida, mi Dios, mi Eucaristía. Gracias a Dios la boca tengo llena, gracias por tanto como he recibido, por el amor, el gozo y lo vivido, por el dolor, el llanto y por la pena, por la lluvia y el sol, por esos trinos del pájaro feliz capaz del vuelo, por el aire, la luz, por esos cielos que iluminan senderos y caminos, por la fe que a tu nombre me encadena, por lo que soy y por lo que no he sido, porque si quise fui también querido, porque pusiste en mi máscara de arena, por el pan que en la forja me pusiste, por la paz con que calmas mis pasiones, por la fe con que alumbras sin razones, por la mujer, las hijas que me diste, por ello yo te alabo cada día, y mientras este soy se vuelva fui, te tendré por gozo y asidero, mi pan de vida, mi Dios, mi Eucaristía. Bien, el último poema se titula El apodo. Santa Teresa, por lo visto, tenía una gran afición a poner motes, a poner apodos, y aquí se citan dos de los apodos. Uno el de Matusalén, que todo el mundo conoce quién es Matusalén, uno de los patriarcas antidiluvianos, de los 8 patriarcas anteriores al diluvio, que fue uno de ellos, que según dice la Biblia vivió la friolera de 969 años. No sé si eso se puede
si me dejo admitir o no. De todas maneras, viví 969 años, mucha tela, ¿eh? Bien, y el otro término es lo de senequita. Santa Teresa llamaba a las hermanas, supongo que no se lo diría en su cara, llamaba a San Juan de la Cruz senequita. Y hace alusión a por qué le llamaba senequita, pero le pregunta a San Juan de la Cruz. Y quiero aclarar el término, lo de la palabra que aparece aquí de hedonista. Dice, no siendo hedonista, todo el mundo sabe que Séneca, el escritor, filósofo, preceptor de Nerón, nació en Córdoba, Luciano Séneca. Pero su doctrina, que todo el mundo la conoce por el estoicismo, en realidad era más teórico que práctico. Es decir, él no practicaba el estoicismo en su vida, por varias razones. Entre ellas, una de ellas es que no era muy aficionado a las señoras, sobre todo a las señoras casadas y a las que no estuvieran casadas. Eso no es ser muy estoico, que digamos. Y por otra parte, la solución que dio a su vida era de suicidarse. Tampoco es una posición, bajo mi punto de vista, estoica. Se suicidó por consejo del propio Nerón, porque parece ser que había participado Séneca en una conspiración, la conspiración de Pisón, en el año 65, y Nerón, antes de mandarlo a asesinar, de ejecutarlo, le dijo que se suicidara, y acabó suicidándose. Bien, y lo de insigne escritor, que tampoco es la propiedad de un estoico, es la de la gran obra de Séneca como fundador de la tragedia de venganza. Tiene 8 o 10, según unos o según otros, 10 grandes obras de venganza que influyeron muchísimo en toda la literatura europea, sobre todo en la inglesa, con Keats, Marlowe y Shakespeare sobre todo. Bien, entonces lo de hedonista lo admitimos en lugar de estoicista o estoico, porque no era estoico en la práctica. Cuando quieran, maestros. He sabido, Teresa y al azar, tu afición a los montes y los apodos. Me he reído con ellos por ser todos ingeniosos y alegres a la par. Matusalén, le cuadras bien tú sabes, y haces bien ocultando rango y nombre, que de luces y sombras no ha hecho el hombre, aunque ostente que en la iglesia puestos clave. Me has dicho que me apodas senequita, y no siendo hedonista o cordobés, ni filósofo insigne y de altura, así me llamas porque tengo escrita alguna cosa de caso interés, o porque Dios me dio poca estatura, pues no me dio apostura. Que Dios me colme de humildad y celo y torne mis carencias por su cielo. Asistido a una presentación brillante de una obra brillante. Enhorabuena, querido Antonio Bocanegra, por esta obra. La verdad que le auguro un gran éxito, y muchísimas gracias a todos los que han intervenido en esta presentación. Con este acto se clausura la actividad de la Academia de este curso. Hemos cumplido prácticamente entero el programa que nos propusimos en septiembre del año pasado, por lo que yo creo que debemos felicitarnos. Y además felicitarles a ustedes porque han asistido asiduamente a todos nuestros actos. Agradezco
a las entidades que han colaborado con nosotros, el excelentísimo ayuntamiento, en la persona de la alcaldesa, en la Junta de Andalucía, las autoridades, tanto civiles como militares, a la Junta de Gobierno de la propia academia y a todos los académicos. Así también a los medios de comunicación social que hacen posible la difusión de todos nuestros actos. Muchas gracias. El programa del curso próximo está bastante avanzado y ya me despido de todos ustedes hasta el 14 de octubre, que será la próxima inauguración del curso. El programa lo procuraremos tenerlo listo en el mes de septiembre. Si la señora alcaldesa quiere decir. Sí, muy brevemente, buenas tardes a todos y a todas, presidente, académicos, rector. Me alegra tenerte aquí en San Fernando, autoridades, compañeros de la corporación y autoridades militares. Simplemente agradecer la invitación una vez más a la academia y a Antonio en este caso también por su existencia, a pesar de que tenía decidido venir para poder compartir, si cabe, uno de los actos más importantes dentro del curso académico que hemos tenido. Quiero felicitar a todos los que han intervenido, a don Miguel Cruz, al padre Francisco, muchísimas gracias, también a Paco Melero, a sus colaboradores, Antonio, Rafael, Emilio, enhorabuena a todos también por esta colaboración. Tener en San Fernando, lo digo permanentemente, una academia como la de San Romualdo es un privilegio. Llega al final de un curso académico y podemos decir que ha cumplido con creces el objetivo y aquello que se marcaron. Vemos hoy una sala casi llena, pero no es lo habitual. Lo habitual es ver esta sala llena y tener una sala repleta. Cuando hablamos de conferencias permanentes en una ciudad como San Fernando, en la que se habla, pues de diferentes cuestiones del ámbito científico, cultural, diverso, ¿no?, que han venido a enriquecer la actividad cultural de San Fernando. Quiero, por lo tanto, agradecer el esfuerzo y el trabajo que se ha realizado por la Junta de Gobierno, también el esfuerzo que se realiza por los académicos para permanentemente estar colaborando con la Junta de Gobierno. Es un trabajo de todos y de todas y, por lo tanto, como alcaldesa, agradecerlo. Decir que, por supuesto, cuando llegue el próximo 14 de octubre y empiece el nuevo curso académico, seguirán contando con la colaboración de este ayuntamiento en todo aquello que necesiten, porque de verdad es imposible devolverle a la academia y todo lo que hacen por San Fernando, pues aquello que venimos disfrutando. Y decir de Antonio Bocanegra, pues que es uno de los grandes valores, ¿no?, de la cultura en San Fernando. Pero he tenido la oportunidad de conocer a Antonio Bocanegra y su trayectoria en este municipio. Yo creo que es una cuestión obligada de todos y de todas. Pero sí que es verdad y quiero reconocer que sí he tenido la oportunidad en estos últimos meses de conocer también pues la riqueza personal que tiene y que traslada también a todos aquellos que hemos tenido o tenemos la oportunidad de relacionarnos con él. Así que mi agradecimiento, Antonio, por todo aquello que ofreces a la ciudad de San Fernando, por la altura que le das en el ámbito cultural, con los múltiples reconocimientos que recibes y que has recibido a lo largo de tu carrera, y por lo tanto también agradecerte aquello que me aportas a mí como responsable del gobierno, por ese enriquecimiento permanente personal, por tu trayectoria, por tu excelencia y por tu sencillez, como decía el padre, pese a tu grandeza. Muchísimas gracias a todos.